Se trata de Eduardo Amadeo, que fue diputado nacional y secretario de Desarrollo Social de la Nación. Es economista, además es productor agropecuario y también fue embajador en los Estados Unidos. Eduardo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ¿por dónde arrancamos? A ver, por el discurso de Cristina, después nos metemos un poquito en la inflación. ¿Qué te pareció? Cristina puro. Cuando la oía recién y la oí al mediodía decía, qué insensible, ¿no? Porque si hay algo que tiene Cristina y que lo ha mostrado, bueno, yo creo que su vida es de una enorme insensibilidad y lo ha mostrado durante los últimos tiempos, porque estos juegos de la política en los que ella entra con tanta fuerza no hacen más que afectar a la gente, a 300 pesos el pan, a 150 la leche, dado que agregan incertidumbre a la sociedad, ¿no? Hay una relación directa entre la incertidumbre y la inflación. Si yo soy el dueño de una fábrica de vasos y tengo que fijar mis precios para el mes que viene y miro esto y la veo a ella, aumento más los precios para no quedarme atrás. A Cristina todo esto le importa un cuerno. Para ella es más importante ser tapa de los diarios, agredir al presidente, que la aplaudan, que el efecto que ella está causando en la sociedad con su comportamiento. Pero dividiendo el poder político del oficialismo, debilitando al presidente, Cristina, ¿no se está pegando un tiro en el pie también? Porque la verdad que yo todavía me cuesta entender cuál es el beneficio de Cristina actuando de esta manera. Porque una salida anticipada, ojalá que no, y lo que nadie desea porque hay que respetar la institucionalidad de Alberto, una derrota electoral en el 2023, la puede perjudicar a Cristina. Muchos dicen, Cristina lo único que le interesa es su situación judicial. Bueno, la va a controlar menos en el llano que en el poder, ¿no? Ella no lo piensa. Yo creo que para ella lo más importante es ser la dueña de la verdad. Vos fíjate que en todos sus discursos hay referencias históricas. Ella quiere pasar a la historia como que no lo sabemos. Para ella lo más importante es su ego, ¿no? O sea, yo soy un lugar importante en la historia argentina. Aunque esto, como vos bien decís, implica pegarse un tiro en el pie, porque esta sociedad no aguanta. Este mes fue 6,7, el mes que viene puede ser 8. La sociedad no lo aguanta. La sociedad no resiste el maltrato que la política de Cristina les está dando, pero para ella el ego es más importante, sin duda, que el efecto que tiene sobre el resto de la sociedad, ¿no? ¿Y cómo entendés esto que los seguidores de Cristina dicen vamos a volver de la mano de la jefa, dicen vamos a volver, cuando ya volvieron, están en el gobierno? Acá se olvidan que Alberto Fernández, sí, que hoy en las redes sociales muchos dirigentes de la Cámara lo tratan como insensible, como errado, como mal gestor, podrán tener o no, es una mirada absolutamente subjetiva de que cada uno tiene de un gobernante, pero era el capitán Beto hace 2 años para ellos, era el tío, sí, Alberto, era el hombre que les permitía derrotar a Mauricio Macri y volver al poder. Pero ahora parece que son más opositores que ustedes, que eso de que los de Juntos por el Cambio. Estarán pensando en volver en el 2023. Y vuelvo sobre mi comentario anterior. A este ritmo no van a volver nunca más, afortunadamente para la Argentina. O sea, ella además necesita todo el tiempo esta clac. Vos recordarás que cuando era presidenta, todos los actos, la Casa de Gobierno o en el Colón, tenía quienes la aplaudían. Ella necesita sentirse realmente una conductora, ¿no? Y por ahí esto es lo del 2023. Pero no le habla a esos seguidores que están ahí y ahí se queda el discurso, porque sí, yo entiendo, digo, que en una situación de alta inflación, de debilidad económica, cuando comenzamos a transitar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incumpliendo la primera medida que era adecuar mediante un decreto el presupuesto nacional a las nuevas normas que se acordaron con el FMI, cosa que no se hizo. Digo, hay preocupación en los mercados, te lo demuestro, en los inversores, en el campo, todos los sectores de la economía están alterados. No hay gasoil, hay problemas con la energía. Cristina hoy habló de otra cosa, no habló de la agenda de la gestión. Y en ese aspecto uno dice, bueno, tiene razón Alberto, o sea, Alberto se equivoca, pero está, por lo menos o tiene que gestionar, no tiene que dedicarse a analizar el mundo, porque hay algo que a mí me cuesta entender de esta actitud, que Cristina no es una analista política. Cristina no es una relatora del gobierno, Cristina es vicepresidenta de la Nación, es la segunda en el orden institucional. ¿Cómo va a analizar este gobierno como si ella fuera ajena al mismo? Porque ella está por encima. Ella piensa que ella viene de 8 años de enorme éxito, que fueron objetivamente un desastre, de los peores años de la historia argentina, en términos de lo que quieras,
son los años de Cristina. Dejó una bomba de tiempo, pero ella sigue creyendo que ella refundó la Argentina. Ella misma se reía a veces de sus discursos, no dándose cuenta, o no queriendo dándose cuenta, que su gobierno ha sido un desastre. Pero volviendo a tu pregunta, a quienes le habla, lamentablemente para la Argentina, Cristina tiene un porcentaje de votos relativamente importante en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Y esto es algo que nosotros tenemos que trabajar mucho desde la oposición para poder cambiar esta mirada, porque las principales víctimas de lo que hace Cristina son sus votantes. O sea, esta política económica o esta no política económica está dejando en el suelo a las personas más pobres y sin posibilidad de levantar, ¿no? Porque el mercado de trabajo está como está, etc. O sea, ella cree que tiene los votos del conurbano y es a quienes ella está agrediendo más. Ahora, también es cierto, Eduardo, que la gente en un momento la sacó a Cristina del poder, lo sacó al kirchnerismo del poder, se lo dio a Mauricio Macri y 4 años después volvieron. Así es. Digamos, algo hicieron, digamos, junto en Cambiemos, en el gobierno de Macri, para que esto sucediera. Bueno, recibimos una bomba de tiempo, una mochila de piedras, con solo 86 diputados. Yo estaba en esa Cámara y fue literalmente imposible. O sea, cada una de las cosas que intentamos cambiar no lo pudimos hacer porque entre el kirchnerismo y Massa no nos dejaron avanzar. A pesar de eso, en el 2017 hicimos una excelente elección porque la gente nos creyó y empezó a ver los frutos de un trabajo denodado. Lamentablemente pasaron cosas en la Argentina y en el mundo que nos llevaron a perder la elección nuevamente. Pero la herencia de Cristina fue terrible para todos los argentinos. Leandro tiene preguntas. Eduardo, ¿el problema es lo que diga o deje de decir Cristina o la falta de gestión del gobierno? Porque cuando Cristina estuvo en silencio estos meses, también la criticamos por estar en silencio. Sí, sí. Es una combinación de ambas cosas. Lo que pasa hoy día es una combinación de muchas cosas. Ha habido errores gravísimos, ¿sí? Alberto Fernández hubiera arreglado con el fondo apenas llegó y nosotros lo hubiéramos acompañado, se hubiera evitado todo este drama económico que tuvo. Si hubiera tomado decisiones, hubiera escuchado a otras personas, hubiera pasado mucho mejor el COVID que lo pasó. Y en este último tiempo, este desorden. Miren ustedes el tema de la inflación, ¿no? ¿La inflación qué es, entre otras cosas? La inflación es una pelea entre sectores para apropiarse de los precios, de los pedacitos de la producción. La única manera de poder tener un programa económico que frene la inflación es ordenar eso, que te respeten o que te tengan miedo. O sea, que vos digas, mejor me porto bien porque este señor tiene poder. Ahora, un gabinete desordenado como este, donde el presidente no puede manejar a Feletti ni al secretario de Energía, donde lo que hay adentro es peleas entre bandas, no tiene capacidad política para ordenar la economía y para frenar la inflación. Por eso es que, lamentablemente, debemos esperar peores tiempos. Pero todavía en la inflación. la falla no está en el diagnóstico también, porque siempre, Claro. siempre se ataca la inflación controlando a los que ellos llaman formadores de precios. Van al supermercadista, te controlan la góndola, le ponen unos precios cuidados a 4 o 5 productos que los ves, le sacan una foto, después no los encontrás más en la góndola, porque es lo que pasa en general. No digo precios cuidados, que es un programa que medianamente funciona bien, digo cuando congelan precios, son 4 productos que después los supermercados nos ponen. Cuando se trata de productos frescos, estacionales, cuando se trata de la carne, la verdura, baja mucho la calidad, controla el precio, pero no controla la calidad. Hemos visto escenas donde la carne era incomible, porque para respetar el precio que le ponía. Y nos ataca, por ejemplo, la emisión monetaria Seguro, o el déficit fiscal. A lo mejor no hay que ir por el efecto, sino por la causa. Y eso es algo que no lo hacen. Pero además, perdóname, el tema de la emisión monetaria es parte de la discusión política. Oigámoslo a Máximo Kirchner. Cuando ellos cuestionan la palabra ajuste, lo que están diciendo es varias cosas. No vamos a ajustar por el lado monetario, no vamos a ajustar por el lado de las tarifas. Entonces, adentro del mismo gobierno, el presidente no tiene poder político para producir un ajuste o para bajar el déficit fiscal. ¿Qué es bajar el déficit fiscal? Sentarse con el gobierno y decir, señores, vamos a ordenar el gasto desordenado que ustedes tienen. Tampoco el presidente tiene poder para esto. Entonces, fíjate la cantidad de
cosas que la falta de poder hace. Impide bajar el déficit, impide bajar la emisión, impide ordenar las políticas al interior del gobierno, ¿no? Claro. Leandro, ¿cuánto la inflación 6,7, pero en alimentos cuánto fue? Después vamos a hablar con detalle, pero dame ese dato. En alimentos fue 7,2% en marzo, superando el promedio de 6,7 general del IPC. Si uno toma en cuenta el primer trimestre, la inflación acumulada de los alimentos es mucho más que la inflación promedio del INDEC. Sí, todos los meses superó el promedio, o sea, tenés una inflación en los primeros 3 meses de 16% y en alimentos debe estar 3-4 puntos por encima, bordeando el 20%. Bueno, ahí me detengo. ¿Por qué? Estuve viendo la inflación acumulada del trimestre de los alimentos en Brasil y Uruguay, 2 países vecinos, que no tienen ni retenciones y no tienen tampoco ni controles de precios, ni precios límite, digamos, que fluctúa el mercado de alguna manera libre, ¿no? No le ponen cupos a las importaciones, no tienen cepo. Es 5 o 6 veces menos el aumento de los alimentos en Brasil y en Uruguay, de los alimentos. Es decir, cuando permiten que el mercado, no sé, digo, estoy dando 2 ejemplos, a lo mejor estoy equivocado y hay fórmulas mejores, pero son mercados latinoamericanos, Brasil, Uruguay, países parecidos a nosotros en algún aspecto, que no tienen los controles, ni los cepos, ni las retenciones, ni todas las cosas que tenemos nosotros, y ahí no aumentan los alimentos tanto como acá. Esto demuestra que hay otra forma de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, que hay otra forma de hacer las cosas mejor que acá. La Argentina es el país del sálvese quien pueda, en el medio del desorden, y el otro día se me ocurría una figura, ¿no? Sálvese quien pueda con un señor con un chorro de nafta tirándoselo a esa hoguera. Y el Kirchner, mira, nosotros en el gobierno de Cambiemos, que sin duda cometimos muchos errores, bajamos el déficit fiscal de 7 a 0. O sea, entregamos el gobierno sin déficit, entregamos el gobierno con el Banco Central con reservas, habíamos bajado muchísimo los niveles de deuda que heredamos de Cristina, demostrando que esto se podía hacer. Ahora, lo que vos tenías es un presidente que se ocupaba del tema y economistas que lo ayudaban. Todo lo diferente de este gobierno, que ha sido incapaz no solamente de bajar la inflación, sino de ordenar las variables económicas fundamentales. Eduardo, hace 25 años, en el 97, vos eras secretario de Desarrollo Social del gobierno de Carlos Menem. No había ministerio, creo que eras la máxima. Secretaria. Era una secretaria, eras como el ministro de Desarrollo Social, sí, de ese momento. Te quiero llevar a ese momento para que hagas una comparación 25 años después, cuando vemos los ACAMP, las organizaciones sociales. Hay 22 millones de personas que reciben algún tipo de subsidio del Estado porque hay una gran necesidad de ingresos de gente que no se puede incorporar al mercado de trabajo porque no hay trabajo. ¿Qué pasó en estos 25 años? ¿Qué pasaba cuando vos hablabas con las incipientes organizaciones sociales o cuando tenías que atender como encargado de esa área hace 25 años la pobreza? La pobreza en aquel tiempo era infinitamente menor que esta, si bien aumentó con caballo, o sea, la convertibilidad bajó mucho la pobreza, pero después el ajuste con la apertura de la economía, etcétera, produjo un aumento de pobreza, y por eso yo me vi obligado a empezar a trabajar con planes que no existían en la economía argentina. ¿El plan trabajar lo pusiste en marcha vos? No, Ese vino con Dualde, vino después vos pusiste un plan anterior, ¿no? Sí, claro. Alfonsín había puesto las cajas PAN. Las cajas PAN, claro. Bueno, yo después convertí eso en otros programas. ¿Sabes cuántas cajas PAN distribuía Alfonsín? Que era un gran plan alimentario nacional, 500.000. Claro, no, que la Argentina... Fíjate el universo que tenía. La Argentina venía de un 7% de pobreza. ¿Qué pasó de aquel momento a ahora? Pasaron muchas cosas. Primero hubo 3 crisis de las que voltean presidentes. Las crisis y la inflación son los peores enemigos de los pobres, porque los pobres no tienen dólares para aguantarla, pierden el trabajo, etcétera, y la pobreza comenzó a crecer sistemáticamente. Crisis más inflación. Se desarmó el mercado de trabajo gracias a la desastrosa legislación que tenemos. Cada vez más hubo trabajadores marginales. Pero está bien que también la política, la convertibilidad dejó afuera a un sector grande. Por eso yo digo, a mí me tocó bancar ese momento muy difícil, pero de ninguna manera con estos niveles, ¿no? Y luego empezó, a lo largo de todos estos años, esta política desastrosa de planes sociales a troche y moche, que podría ordenarse sin ninguna duda. Digo, hoy día uno toma las listas de los beneficiarios de los programas sociales, los pone en una computadora, aprieta un botón
y sabe cuántos planes están duplicados. Debería, no lo hacen, debería saber cuántos planes corresponden a ese tipo de personas. Personas que no tienen empleo, que lo necesitan por diversas razones. El punto de esto es que todo es política. Entonces, para los Beliboni, para los, digamos, todos los líderes, para los Grabois, etcétera, cualquier cosa que signifique ordenar los planes sociales va contra los pobres. Y lo que no se dan cuenta es que, más allá de darles de comer, les está haciendo un mal enorme. Pero ¿cómo lo solucionás eso? Porque vos estuviste en el gobierno, Cambiemos, fuiste legislador, pero vamos a suponer, Cambiemos al gobierno, ¿no? Y con esta crítica, ¿cómo se manejan los planes sociales? Bueno, ¿Cómo no podés dejar desamparada a tanta gente de un día para otro? No, puedes hacer varias cosas. La primera cosa que puedes hacer es que le des al que le corresponde y que uno no tenga 2 y otro tenga 0. Lo vemos en los acampes. Lo segundo, pones reglas claras. Toda esa gente que dice querer trabajar, yo les creo, quieren trabajar, los voy a capacitar. El plan social lo tenés mientras te capacitas. Te doy todas las herramientas necesarias para que te capacites y luego te doy un tiempo para que busques empleo. Mira, cualquier persona, el otro día estaba en un restaurante que me decía, no consigo gente de apoyo en la cocina y los que vienen no saben lo que es diferenciar un huevo de una papa. Si ese señor es capacitado, hay muchísimo trabajo pendiente en la Argentina para ellos. O sea, ordenar... Sí, hay mucho trabajo, Eduardo, también es cierto que hay mucho... Yo no digo que no haya crecido la demanda de empleo porque se volvió a activar después de la pandemia el comercio, etcétera. Pero los sueldos son tan bajos que a mucha gente le conviene quedarse en la casa y cobrar el plan y los subsidios que salir a trabajar por la misma plata, porque tiene que pagar colectivo, moverse. Y digo, no es que lo justifico, porque siempre es mejor trabajar, pero termina el asunto es tratar que haya un cierto empalme en no quitarle la ayuda social mientras se ingresa al mercado formal de trabajo. La otra parte es la baja sensible de los impuestos al trabajo, porque el gobierno va a recaudar más. Esto es, mucha gente se blanquea, aún pagando menores impuestos al trabajo, la recaudación no va a caer y la gente va a tener niveles de ingreso mejores. Claro. Los que se llenan la boca diciendo que son nacionales y populares, le pegan a los trabajadores a través de los impuestos y por lo tanto los ingresos de los trabajadores bajan y del Estado también. El tema de la legislación laboral es vital. Digo, seguramente te pasa a vos. ¿Hay que hacer una reforma laboral? Pero absolutamente. Una reforma laboral. ¿Pero que le quite derechos a los trabajadores formados? Los que están. Los nuevos tienen regímenes diferentes. Porque, digo, a mí me pasa todo el tiempo. Yo, que soy productor agropecuario, hablando con vecinos míos en La Pampa, hace poco había un grupo que querían poner una chanchería, o sea, criadero de chanchos. Sí. Iban a tomar 11 personas. No conseguimos que aprobaran, pues yo no voy a tomar 11 laburantes. Con 11 trabajadores me juego el patrimonio, porque todos han tenido experiencias horribles de contratos, accidentes de trabajo, etc. Si vos estuvieras tranquilo en que hay un régimen razonable, donde todos tengan iguales derechos, esos 11.000 o 11 millones entrarían al sistema. Como está hoy día el sistema laboral en la Argentina, el empleo no va a crecer. ¿Está preparada la sociedad para dar ese debate? Pregunto esto porque así en los papeles suena bien, incorporamos gente del mercado informal de trabajo al mercado formal, le damos la posibilidad a las pymes de que tomen empleados, salimos de la industria del juicio, armamos bueno, todo suena bien. Ahora, cuando llega el momento de hacerlo, tenés la CGT, tenés las organizaciones, los piquetes gremiales, todo, y es muy difícil de hacerlo. Habrá que juntar todo el poder político posible en las cámaras, hablar que la sociedad haga presión y finalmente hacerlo. O sea, yo estoy trabajando con Patricia Bullrich, ¿no? Patricia dice no hay lugar para tibios. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Y en la Cámara, con 129 votos lo logramos. Pero no le queremos sacar derechos a los trabajadores, le queremos dar trabajo. Este mecanismo, donde los que están adentro tienen todo y los que están afuera no tienen nada, es un mecanismo oligárquico. O sea, una oligarquía que tiene todos los derechos y millones de pobres que no tienen acceso al empleo. Y a mí, desde el punto de vista de los derechos de las personas, no me cabe ninguna duda
que hay que mejorarlo. La última, aparece un actor en el arco opositor que crece en las encuestas con soluciones, no digo mágicas, pero por lo menos soluciones casi inmediatas. Dolarizar la economía para salir de la inflación, cerrar el Banco Central, creo que es Javier Milei. ¿Lo ves como un competidor? ¿Lo ves como un posible aliado para el sector el cual te integras vos? Mire, a ver, es un actor. Te puede gustar o no, pero representa, expresa la bronca, por eso él estuvo muy vivo con esta idea de la casta política, ¿no? Sí. Expresa una parte de la bronca de la gente con nosotros que formamos parte del sistema político. En algunas cosas muy injusto, francamente, pero es una realidad y él la manejó muy bien. Habrá que ver cómo avanza, si consigue hacer más consistentes sus propuestas, cómo se integra. Falta mucho tiempo, pero lo que sí reconozco es que Milei representa un sentimiento de la sociedad que está frustrada, que está desilusionada con los políticos y con la política, y por eso lo respeto. Eduardo, muchas gracias por tu visita. A vos, Daniel, muchas gracias. Vamos a ir a un breve corte y